Muy buenos días, nuevamente continuando en el Evangelio de Mateo. Te invito a leer un texto que está en el capítulo 20, versículos 1 al 16, pero es un texto que está ubicado también con el versículo 30 del capítulo 19. Dice, muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Están marcados en eso. Es una parábola preciosa, preciosa para entender cómo es el actuar de Dios, cómo es el actuar de Dios en la vida, cómo es Dios. La pregunta muchas veces nos quedamos quién es Dios, más bien es cómo es Dios. Y Jesús nos muestra cómo es Dios, mediante una parábola que ubica el tiempo. Es muy interesante porque describe la situación de desocupación terrible que había en el tiempo de Jesús. Iban a una plaza a esperar que el los invitara a trabajar. Y había una relación en aquella cultura patrón-cliente. El patrón los invitaba y les daba honor, porque era una cultura del honor y vergüenza también, por supuesto. Y el modo de actuar del patrón, por ese trato de favor con los últimos, por ser patrón, provoca la envidia de los primeros. Es muy interesante el texto. El patrón tenía clientes y en la plaza estaban todos, pero clientes habituales. Y fue invitando a lo largo del día a trabajar con él. Y la propuesta es pagar el jornal completo, un denario, que era el jornal de aquel tiempo. Era el honor debido que tenía que poner. Pero lo interesante de la parábola de hoy es que este patrón trata a los últimos como los primeros, como los clientes habituales. ¿Qué nos quiere demostrar la parábola? Que Dios es un patrón distinto siguiendo el lenguaje de la parábola. Dios es el Dios de la misericordia. Para Él no hay exclusividades ni hay privilegios en la fe, porque el Dios de la misericordia al último lo trata igual al que está primero. Entonces, Dios no es como el patrón de aquel tiempo, ni como ningún patrón. Dios es un Dios generoso, que te llama gratuitamente, que te invita por pura alegría suya a que entres a formar parte de su nueva familia. Rompe con ese esquema que tenemos muchas veces nosotros de premio-castigo. Dios te llama, te va a dar un premio. Y si hiciste las cosas bien, te va a dar doble premio porque te va a llevar al cielo. Rompe con eso. Tenemos que desterrar ese esquema premio-castigo que es propio de una educación que tuvimos un tiempo nosotros. Pareciera que quisiéramos que nos trataran como niños en la relación con Dios. No existe el Dios del premio y del castigo, lo que existe el Dios de la gratuidad. Y quien acepta gratuitamente este llamado es parte de esta nueva familia, ha entrado en el reino, por lo tanto, rompe también con el tema del intercambio. Te doy para que me des. Dios no es te doy para que me des. Insisto, Dios es el Dios de la misericordia, el Dios de la generosidad total, de la gratuidad total, del amor incondicional. Por eso que Jesús acepta a los pecadores, a los marginados, a los pobres, a los sin nada, porque está manifestando que el reino de Dios, que Dios es el Dios de toda esa gente, no de los exclusivos ni de los que se sentían superiores a los demás. ¿Crees en este Dios? ¿O todavía te queda el Dios del patrón cliente? Te doy para que me des del premio y castigo. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su vino rostro y te conceda su paz. Y la Virgen siempre te acompaña. Hasta mañana si Dios quiere.